Si te has operado de la rodilla, ya sea por una lesión de menisco o de ligamento, o conoces a alguien que lo haya hecho, seguramente hayas escuchado esta frase. Y es que la operación salió bien, pero tú ya no sientes que tu rodilla sea la misma. ¿Sabes por qué tantas operaciones de rodillas fracasan? Pues hoy en este vídeo te voy a contar una verdad incómoda. Y no, la culpa de que tu rodilla no funcione bien no es del cirujano, sino de la rehabilitación que se le da después. Y lo mejor de todo es que tiene fácil solución. Bueno, si aún no me conoces, me presento de nuevo. Yo soy Daniel Gascón, soy fisioterapeuta y redactador de lesiones. Trabajo con personas como tú, ayudándolas a recuperarse de su lesión para que vuelvan a disfrutar de su deporte o de cualquier actividad en su día a día. Este es mi canal, donde comparto información acerca de lesiones que no te van a dar ni en los hospitales, ni en mutuas, ni en clínicas de mutuas o seguros, ni incluso en clínicas privadas. El vídeo de hoy vamos a hablar sobre las operaciones de rodilla y por qué existe un fracaso tan grande en cuanto a la cirugía. Cuántas personas no se recuperan bien, no notan que su rodilla se haya quedado bien después de estas operaciones, cómo esas lesiones se vuelven en sí crónicas y cómo afectan hasta el punto de que esta persona muchas veces no vuelve a realizar su práctica deportiva. Entonces, hay una solución, esto puede corregirse y en este vídeo voy a contarte cómo puedes conseguirlo. Desde mi punto de vista, el gran problema es que la operación suele venderse como la gran solución, ¿de acuerdo? En la operación es donde se extirpa o se corrige aquel problema que no puede hacerse de manera, por así decirlo, conservadora, es decir, con tratamiento de fisioterapia. Por ejemplo, si el ligamento cruzado está roto, pues se coge un trocito de un tendón y se repara, se cose y se vuelve a colocar ese tendón donde estaba. Si el problema es de menisco, pues se quita un trocito de menisco o bien se cose un trozo de menisco que esté roto y que es lo que está dando problemas. Aún así, dentro de este tipo de patologías, hay veces en las que no es necesario operarse, pero eso es otro tema donde ya entraremos en otro vídeo. Pero bueno, como os digo, durante esta operación se corrigen estas cosas que no se pueden corregir de otra manera que no sea entrando en una cirugía, pero la recuperación total de tu rodilla o de tu lesión de rodilla no solo va a depender de esta cirugía, sino que lo más importante es lo que viene después, que es la movilidad que recuperas, la fuerza que recuperas, la estabilidad o el control motor que eres capaz de darle a tu rodilla y la capacidad que le das a tu rodilla para que absorba energía, para que sea capaz de realizar los gestos que implican tu práctica deportiva. Por ejemplo, si juegas al fútbol, pues tu rodilla tiene que ser capaz de frenar, de acelerar, de caer, de saltar, todas esas cosas. Y por desgracia, todos estos aspectos que te he ido contando no se resuelven o no se solucionan o no se consiguen en la rehabilitación tradicional. Te voy a enumerar los que son para mí los 4 errores fundamentales por los cuales la rehabilitación tradicional, o que normalmente se suele llevar, fracasa, ¿vale? En primer lugar, el primer error es que se manda o se tiene en cuenta demasiado reposo o hay mucho proteccionismo o miedo sobre la articulación, ¿vale? Normalmente, cuando después de una lesión de ligamento cruzado, de menisco, de ambas, que también existe, se le da mucha importancia al reposo, al hacer poca cosa, que la rodilla no duela, ¿vale? Entonces, todo lo contrario. La rodilla lo que necesita son estímulos, movimientos e ir poco a poco cargando peso. Para que lo entendáis, esto es como si tenéis un bebé y nunca dejáis que el bebé se caiga, que el bebé se arañe, que el bebé se equivoque. Si el bebé va a experimentar y le duele algo, se cae, va a aprender y como va a aprender va a ser capaz después de no cometer el mismo error. Pues esto es lo mismo. Necesitamos que esa rodilla poco a poco se vaya estimulando, vaya moviéndose para ir aprendiendo y reaprender todo aquello que ya sabía hacer antes de tu lesión, pero que ahora, aunque parezca una tontería, se le ha olvidado.
De hecho, es por esta razón por la que después aparecen las frases de no noto mi rodilla como siempre o siento que no es la misma. Y fijaros hasta qué punto para mí eso es importante, porque durante las readaptaciones de los pacientes que llevo, para mí uno de los signos o síntomas más satisfactorios es cuando el paciente me dice: Dani, la rodilla la empiezo a notar como antes de lesionarme. Ya no noto que haya ahí nada raro. La noto como siempre, noto mejor los músculos. No sé, es una sensación de normalidad en esa rodilla que a priori estaba como un poco emborronado, y eso es una de las mejores sensaciones para el paciente y para mí como profesional. Pero para ello necesitamos darle estímulos a esa rodilla. Necesitamos que ese bebé, ese niño se caiga, para que no tenga que ir siempre de nuestra manita y pueda ir aventurándose al mundo exterior él solito. El segundo de los errores es que las rehabilitaciones normalmente hacen poco ejercicio, con poca carga y con tratamientos muy limitados. La mayoría de los pacientes se pasan semanas y semanas, que además son las primeras y son claves, solo recibiendo electroestimulación, frío o calor, movilidad pasiva y masaje y ejercicios muy generales que no se progresan y que son solo útiles en las primeras semanas. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Lo que hablábamos, no va a preparar a tu rodilla para lo que necesitas después en tu deporte. Que la camilla no va a preparar a un deportista para su vuelta. El tercer error es para mí uno de los más graves y es la falta de individualización. Dos personas teniendo exactamente la misma lesión responden de una manera u otra totalmente distinta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que generalmente se utilizan una serie de protocolos que están establecidos, además, por así decirlo, están validados por la evidencia científica, en los que te pautan según en la fase, o sea, según las semanas en las que estés después de tu lesión, lo que ya deberías de estar haciendo o lo que ya eres capaz o puedes hacer. ¿Cuál es el gran problema de esto? Pues que cada persona, después de una operación, tiene un ritmo distinto. A lo mejor yo, que me he operado el ligamento cruzado, he tenido un problema con la cicatriz y he tenido que estar 2 semanas sin movilizar al 100% porque esta cicatriz no me dejaba que la rodilla movilizase, y otra persona a los 2-3 días es capaz ya de flexionar más de 90 grados, por lo tanto su recuperación va a ir un poquito más adelantada o acelerada. Entonces ahí vienen grandes problemas porque el paciente al final es el gran perjudicado. Por un lado, porque a veces se le fuerza a dar pasos gigantes hacia lo que debería realmente estar haciendo tras su cirugía de rodilla, y como su rodilla no está preparada, hay riesgo de dolor, de lesión y de que esa recuperación no vaya nada bien. Imaginaos una persona que aún le cuesta caminar, pero que por protocolo ya debería estar haciendo sentadillas con X peso. Pues el fisioterapeuta, el médico de turno, le dice: ya tendrías que estar haciendo tal cosa, y el paciente se deja guiar por los profesionales y empieza a hacer eso sin estar preparado. O bien, todo lo contrario, es decir, un paciente que ha mejorado mucho y va muy bien adelantado a su lesión, pero que se le va frenando por miedo a que ese ligamento aún no esté consolidado, ese menisco, y por lo tanto va frenando su recuperación, que tendría una velocidad totalmente distinta. Al final el que lo paga todo es el paciente. Por último, el cuarto fallo viene un poco a relación del anterior, y es que no se evalúa, no se realizan test. Cuando tú tienes una lesión, tienes que evaluar cómo está esa rodilla. Tienes que hacer un test para ver qué fuerza tiene, para ver si está preparado a correr, a hacer saltos, a hacer cambio de direcciones, a jugar con el equipo. No me vale que el paciente tenga buenas sensaciones y se vea capaz de hacerlo. Eso requiere de una serie de preguntas que van a medir el nivel de fuerza, de movilidad, de capacidad de frenar, por ejemplo, de saltar. Eso es lo que me va a medir de manera objetiva si este paciente es capaz ya o puede empezar a
a hacer distintas cosas. Y puedes empezar a correr, a hacer cambio de direcciones, etc. No puedes empezar a correr sin haber saltado antes. Aunque tú te sientas en la rodilla perfecta, no es lo mismo trotar que andar, ni es lo mismo hacer una sentadilla que correr. Ni tampoco puedes empezar a hacer un cambio de dirección o un giro si no has hecho en absoluto ningún ejercicio de fuerza con giro o no has probado a girar a baja velocidad o no has hecho desplazamientos laterales ni fuerza en ese plano de movimiento. Y eso es un problema, no se evalúa. Fijaos que esto es lo que le pasó a mi paciente Alberto, que cumple a la perfección los dos errores anteriores que hablamos. Él, cuando contacta conmigo, él ha tenido una lesión del ligamento cruzado y menisco, y cuando contacta conmigo, justo el médico ya llevaba 6 meses de rehabilitación, le había dicho que tenía que empezar a correr. Hacemos un test de Return to Run, ¿vale? Que recoge una serie de preguntas para evaluar si esa persona está preparada o no para hacerlo. Y dio una nota bajísima, por debajo de la nota mínima, para que él pudiera empezar a correr. Si ese paciente le hace caso al doctor, seguramente a día de hoy estaría estancado en su recuperación, con más dolor. No sabemos si a lo mejor hubiera tenido que volver a operarse porque se hubiera dañado la estructura, y seguramente su visión del deporte a día de hoy sería distinta que la que tiene. Y es que hemos tenido que trabajar durante más de 3 meses en fuerza, en saltos, en frenada, para que él comience a correr. Entonces, esto no es moco de pavo, hay que tomárselo en serio, porque tu rodilla es la que está en juego y tu futuro deportivo también, y tu salud. Si no quieres hacer deporte después, pues estará muy mal, pero es tu decisión. Pero tu salud es importante. Si no, vas a llegar a la vejez con una rodilla hecha mixto que te va a dar problemas desde los 50. Así que, como puedes ver, esto no es teoría, no es algo que yo me esté inventando. Es un problema con el que me cruzo o me topo día tras día cuando hablo con personas que han tenido una lesión. Incluso tú mismo, o puedes ser un paciente que lo sufre, o conoces de alguien, algún familiar, que le ha pasado. Y es que pasan meses, 6, 9, 12 meses, y hay personas con lesión de ligamento que no son capaces de correr, que no han vuelto a su práctica deportiva porque sienten su rodilla insegura, han vuelto y se han vuelto a lesionar, o han vuelto y han dejado de hacerlo porque no sentían que pudieran hacer deporte y creían que iban a volver a lesionarse. Entonces, esto es real y hay que tenerlo muy en cuenta. El fallo no fue la operación, el fallo ha sido el proceso posterior para construir una rodilla fuerte que ha fracasado. Así que te voy a dar mis claves para que tú sepas cómo debes hacer un proceso de readaptación de tu rodilla para tener ya no solo éxito tras tu cirugía, sino en cualquier otro tipo de lesión. Estos son los pasos claves que hay que tener en cuenta para que tu recuperación sea todo un éxito. Antes de nada, me gustaría agradecerte que estés viendo este vídeo. Si te ha gustado, me gustaría que le des me gusta, que lo compartas con alguien que crees que puede ayudarle. Suscríbete a mi canal para no perderte absolutamente nada de contenido sobre este tipo de temas, de lesiones, de readaptación. Recordarte también que este es mi perfil de Instagram, donde puedes seguirme, ya que comparto contenido de valor acerca de lesiones, salud, deporte a diario. Y sin más, pasamos ya a las claves para que tengas una recuperación exitosa. Al igual que hablábamos de 4 errores que no siguen las rehabilitaciones tradicionales, las claves son 4 para que tengas una recuperación exitosa. En primer lugar, tiene que ser un proceso de readaptación individualizado, que va a depender de la lesión que hayas tenido, de la cirugía, cómo haya sido y cómo haya sido el proceso después de la cirugía. No es lo mismo una persona que para hacer un injerto de ligamento cruzado anterior le ha cogido un trozo de tendón rotuliano, o otra persona que le han cogido un trozo de pata de ganso o de los músculos isquiotibales, para que me entendáis.
También tiene que ser individualizada a sus objetivos y a su historial lesional, si ha tenido otro tipo de patología en la otra rodilla o en alguna otra zona del cuerpo. Después, la segunda clave es que debe ser una recuperación activa y progresiva. No puede ser una recuperación que el 80% se realice en camilla. El 80% tiene que ser de movimiento, de ejercicio e ir progresándolo poco a poco hasta que eso sea el 100%. Al principio sí es verdad que en las primeras etapas tiene algo más de importancia los tratamientos pasivos o de camilla, pero créeme que incluso desde el primer día puede realizarse una recuperación sin que absolutamente ningún fisio ni ningún rehabilitador te ponga la mano encima. Entonces debemos evolucionar a esa readaptación activa, fuera de la camilla, con ejercicio. Después, punto tercero es que debe ser una readaptación medible y testeable. Es decir, que tus niveles de fuerza, tus capacidades y todo lo que vas consiguiendo tenga unos números objetivos para donde basarnos y ir progresando hacia tu objetivo. Y por último, debe ser una rehabilitación en la que te sientas acompañado, donde exista un seguimiento real, donde no nos basemos en protocolos estandarizados sobre una lesión, sino que tú seas el protagonista. Saber cómo te sientes, qué sensaciones estás teniendo, qué te está pareciendo el proceso, si necesitas cambiar algo. Y además estar a tu lado para cualquier duda, cualquier problema que puedas tener o que te surja. Y así es como yo enfoco mis readaptaciones con los pacientes, individualizando su progreso, sabiendo cuáles son los objetivos concretos de cada uno, haciendo una recuperación que se basa en test medibles para dar el siguiente paso y que además tiene un seguimiento online 24 horas en las que el paciente nunca se va a sentir solo en el proceso. Ese es el caso, por ejemplo, de Alberto, que tras 2 meses en el programa ha conseguido mejorar su lesión y por tanto ya es capaz de correr sin ningún tipo de riesgo. O por ejemplo Cristina, que sentía que su rehabilitación de menisco había sido bastante insuficiente y cogía ejercicios de aquí a allá para intentar volver a correr sin dolor y volver a su práctica deportiva de vóley. A día de hoy está consiguiendo fortalecer su rodilla para que esta lesión no le impida volver a su práctica deportiva. Así que, para cerrar, me gustaría decirte que si estás recuperándote de una lesión de rodilla o si vas a operarte de una lesión grave que hayas tenido, puedes dejarme un comentario y valoraremos tu caso para que tu recuperación sea todo un éxito y podamos trabajar juntos para que alcances todos tus objetivos. Sin más, me despido. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale me gusta y compártelo. Suscríbete al canal para no perderte más contenido. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Y nada, os espero la próxima semana con un nuevo vídeo, con más contenido. Y recuerda, la operación es solo el principio, pero la recuperación depende de ti.